Estamos hablando acerca, oiga bien, que no hay justo. Y como no hay justo, ni aun uno, entonces, ¿qué necesitamos para ser justos? La justicia de Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque todo ser humano nace delante de Dios siendo injusto. Nace con una carga que se llama pecado. ¿El pecado de dónde? De Génesis capítulo número 3. Entonces, oiga bien, usted y yo, para gloria de Dios, somos justos. No por nuestros méritos, sino por Cristo, por la fe en Cristo. Entonces vamos a ver en esta noche que nos vamos a hacer dos preguntas. ¿No le hubiera salido más fácil a Dios decir borrón y cuenta nueva? ¿No cree usted, hermano? ¿O no? Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque conoce que el ser humano es una persona desagradecida. Entonces, ¿por qué no lo hizo por la ley? Porque entonces cualquiera se hubiera jactado. Yo soy salvo porque cumplo la ley. Yo soy salvo porque soy don bueno. Yo soy salvo porque traigo una buena ofrenda al altar. Yo soy salvo porque mis primicias van para Dios. Entonces hubiera jactancia en el corazón del ser humano. Entonces por eso, oiga bien, es que Dios, allá en el jardín del Edén, hizo el primer sacrificio en sangre. ¿Cuándo qué? Cuando mató al tejón y le hizo las vestiduras a Adán y a Eva. Ahí fue el primer sacrificio que hubo. ¿Para qué? Para expiar ese pecado. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo hace referencia a que Dios, oiga bien, como dijo Jesús, no vino a abrogar la ley. ¿A qué vino? Vino a cumplirla. Entonces, oiga bien, es necesario que el hombre pase por el proceso de justificación en Cristo Jesús. Porque si no fuera así, entonces este ser humano se gloriaría, dejara de darle el honor y la gloria a Dios. Por eso es que dice, es que la salvación no vale nada para usted y para mí. Pero para el Padre valió lo más preciado, que fue su Hijo. Entonces, oiga bien, por eso es que la gente no alcanza a dimensionar qué significa la salvación. Y por eso es que hay muchos que creen que porque hicieron la oración y siguen viviendo vidas paganas, ya son salvos. Pero eso es falso. Porque el venir a los pies de Cristo y el ser justificados en Cristo nos hace una nueva criatura. Por eso yo le decía el martes, una persona que dice que es cristiana y se suicida, ese no es cristiano, nunca fue. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Y el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos santifica ante el Padre, nos da una, oiga bien, nos da una santificación progresiva. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo no va a permitir que un hijo de Dios se suicide. ¿El apóstol Pedro se suicidó? No. El Espíritu lo convenció de pecado. Judas se ahorcó. Ahí andan diciendo uno que hasta han sacado la doctrina de la salvación de Judas. Pero Judas no fue salvo. Entonces, ¿a qué nos lleva esa reflexión? A que el hecho de que vengamos a la iglesia no certifica que seamos salvos. Por eso Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y si yo he sido justificado, ¿qué voy a dar? Buenos frutos. ¿Me salvan? No. Son parte de la salvación. Entonces, el apóstol Pablo ha venido hablándonos, oiga bien, en el capítulo número 3, que el hombre necesita de Dios.
que no hay nada ni nadie que pueda comprar ese hermoso vuelo directo al cielo más que a través de Cristo Jesús, porque ella lo compró a través de su sangre. Romanos capítulo 3, versículos del 25 al 31. Dice la Escritura: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, oiga, por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Espíritu de Dios, toma control y dominio de mi mente, de mi corazón. Que las palabras que salgan de mi interior, Señor, sean de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3, oiga bien, el apóstol ha venido hablando, ha venido exhortándonos, ha venido trayendo el aprendizaje, oiga bien, que somos seres caídos. Y dice en el mismo Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, oiga bien, todo hombre y mujer que sale del vientre de una mujer sale en enemistad ¿con quién? Con Dios. Por eso necesita ser justificado a través de Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, pero para ser justificado, el hombre debe de dar un paso de fe, de confianza, de creer en que Jesús, oiga bien, va a darle salvación y va a darle una nueva vida. Entonces, oiga bien, podemos ver que la descripción del camino a la salvación que se relata en el versículo 21 al 24 es la siguiente: Dios ha provisto una justicia. Esta justicia viene a ser nuestra únicamente a través de ¿qué? A través de la fe. Esta justicia, oiga, es para todos, judíos y gentiles. No hay acepción de personas para esa justicia. Desde don bueno hasta don borrachín, hasta el homosexual, hasta la lesbiana. Esa justicia es para todos. Pero ¿quién decide ir a esa justicia? El ser humano. Porque Dios dice, ven a mí. Dios nos llama y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, pero a mí me llega más la discoteca. Pero a mí me llegan más los ceviches con la cebecha. ¿Verdad? A mí me gusta sentirme como un rey del Antiguo Testamento, por eso tengo como 20 viejas. Y no quiero dejarlas. Entonces digo, no, Jesús, lo que pasa es que en la iglesia hay mucho hipócrita. Oiga, ¿y mis actos? ¿Y mis pecados? ¿Qué son? Entonces, la salvación, dice, es para toda la humanidad. Para todo aquel, oiga bien, que crea, dice la Escritura. Y creer es a través de ¿qué? A través de la fe. Dice también que esta justicia viene totalmente por la gracia de Dios, por el charis, por la gracia, por ese don inmerecido de Dios para con el hombre, que se activa a través, como dice el punto anterior, ¿a través de qué, hermano? A través de la fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, oiga bien,
todo aquel que busca a Dios debe de tener fe. ¿En qué? En que va a ser una nueva criatura, en que va a ser una persona diferente. Esta justicia viene por la muerte ¿de quién? De Cristo. En el Antiguo Testamento, una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer un sacrificio. Y oiga bien, y se escogían 2 machos cabríos, el que era sacrificado y al que se le imponía las manos el sumo sacerdote, y ese macho cabrío se iba a perder al desierto. Simbolizaba el olvido de los pecados de esa temporada. Y oiga bien, entonces, arriba del alabastro se derramaba la otra sangre del macho cabrío para que Dios desde los cielos viera el ¿qué? El sacrificio. Entonces, oiga bien, esta justicia viene por la muerte ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso el libro de Hebreos dice que Él murió de una vez y para siempre. Si no, cada vez que nosotros pecáramos, ¿qué tendría que hacer Cristo? Ahí voy, en el ascensor va al sótano a morir otra vez por usted y por mí. No, por eso Él fue el sacrificio perfecto. Por eso digo, yo vine a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque solo Él la podía cumplir. Porque solo Él, oiga bien, podía recibir el llamado de Dios desde la eternidad. ¿Para qué? Para morir por usted y por mí. También están las características, oiga, de esta gran salvación. Porque la salvación no solo es del alma, la salvación es de toda nuestra vida. Entonces, cada vez, oiga bien, que Dios me guarda de un accidente, me salvó. Cada vez que Dios, oiga bien, me libra de los mañosos, me salvó. Cada vez que Dios obra un milagro de salud en mi vida, ¿qué está haciendo Dios? Me está salvando. Oiga bien, pero el problema del cristiano es que solo estamos enfocados en la salvación del alma. No, Jesús es más que la salvación. Y nos salva de muchas situaciones. Entonces, dentro de las características de esta salvación, que están del 25 al 31, es una salvación acorde con el carácter de Dios. Es una salvación que da toda la gloria ¿a quién? A Dios. Es una salvación que demuestra que el Señor es Dios de todo el mundo. Y es una salvación que establece y confirma la ley. Por eso Cristo dijo, en mí se ha cumplido. Y es para la gloria ¿de quién? Del Padre, no para gloria mía. Por eso en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, oiga bien, la justicia de Dios es para todos aquellos que quieran y crean en el Señor Jesucristo. Entonces, las características de esta gran salvación, dice lo siguiente, dado a que Dios es el Todopoderoso, se supone que Él podría haber salvado al hombre de una manera diferente. Lo que les dije al principio. ¿Por qué eligió Dios de esta manera de salvar al hombre? ¿Por qué no simplemente perdonó sus pecados? Porque no iba a haber agradecimiento. Porque no iba a haber sometimiento. ¿Por qué? Porque iba a ser un juego como muchos lo han agarrado. Hoy me arrepiento y mañana voy donde el amante. Hoy me arrepiento y mañana me echo otra cerveza. Hoy me arrepiento y me voy al carnaval. Hoy me arrepiento y hago esto. Hoy me arrepiento. Entonces es un juego. Entonces oiga bien, Dios, como es omnisciente, Dios ya conoce al ser humano. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Eva y Adán iban a pecar en el jardín del Edén? Sí, ya sabía. Entonces, desde la eternidad, Dios ya tenía un plan, hermano, para redimir al hombre, para redimir a los caídos. Entonces, oiga bien, ¿por qué lo hizo Dios?
¿Sabe por qué? Porque para dar respuestas a estas preguntas tendremos que detenernos para ver algunas de las características de este gran plan de salvación. Felizmente Pablo expone estas características del versículo 25 al 31 y ellas nos muestran todo lo que está implicado en salvar al hombre. Estudiando estas características de nuestra salvación entenderemos mejor cuán sabia es la salvación de Dios y por qué Dios no podía simplemente perdonar. Porque ¿a cuántos de nosotros nos ha perdonado la esposa alguna vez? La propia. ¿Ah? ¿Cuántas veces lo ha perdonado o la ha perdonado su esposo? Pero seguimos cometiendo el error. Y la señora le dice, es que ya no te aguanto. Perdona, mi amor. Y pone los gatitos del gato de Shrek. ¿Ah? Y convence al señor o a la señora, pero a la semana estamos en lo mismo. Entonces, oiga bien, Dios sabía la insensatez del ser humano. Por eso, oiga bien, el hombre necesita reconocer su limitante espiritual, moral, física, y que necesitamos ¿de quién? De Dios, para poder ser libres ¿de qué? De la condenación eterna. Entonces vemos que es una salvación que concuerda con el carácter de Dios. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Aquí lo voy a buscar. 25 y 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿quién viene a ser la propiciación? Cristo. ¿Quién viene a ser la expiación? La sangre de Cristo. Para entenderlo un poquito mejor, la propiciación es el cuerpo de Cristo, donde sufrió, donde hizo esto, lo crucificaron, lo machacaron, lo bofetearon. ¿Qué no hicieron con el cuerpo del Señor? Pero para cubrir esos pecados se derramó la sangre de Cristo. Entonces, cuando la persona viene a los pies de Cristo, ¿qué ve Dios de los cielos en usted? La sangre de Cristo. Entonces, no ve a un condenado. ¿A quién ve? A un justificado que a través de la fe ha creído en Jesús y oiga bien, y se ha declarado propiedad ¿de quién? De Dios. Por consiguiente ve una nueva criatura. Entonces, solo quien sabe si es una verdadera criatura que ha nacido de nuevo, usted y yo. Entonces, si yo me pongo a hacerme un autoexamen de lo que era antes, ¿qué era yo? Era un joven irrespetuoso de sus padres. Era un joven que solo se mantenía en la esquina del mango, comiéndome la cosecha de los mangos, robándome la fruta de las personas, fumándome un cigarrillo, tomando cerveza, tomando licor, siendo un mal hablado, no respetando a las personas adultas. Era el gritón de la medianoche, eso era lo que era yo. Pero cuando vino a los pies de Cristo y Él me lavó con su sangre y me dio un nuevo nacimiento, todas esas cosas ya no están en mí. Entonces, cuando Dios ve de los cielos y me ve a mí, ¿a quién ve? A un justificado por la sangre del Cordero. Pero si Dios viene de los cielos y sigue viendo lo mismo, ¿qué dice el Señor? Necesita ser justificado. Y por eso oiga bien que la salvación llega a nuestra puerta a cada momento, a cada instante. Como le preguntaron a un ateo, va, ¿y cómo te va en las reuniones? Gracias a Dios, bien, dice. Necesitamos de Dios. Necesitamos de su justicia. ¿Por qué? Porque humanamente no somos nada, hermanos.
Entonces la primera característica del método que Dios ha elegido para salvar al hombre, oiga bien, es que esta salvación está exactamente de acuerdo con el carácter de Dios. Hay tres cosas importantes que debemos notar en estos versos. Y la primera palabra que aparece en el versículo 25 es la palabra propiciación. ¿Qué era eso? Era la parte de arriba del arca del pacto, con lo que se tapaba. Dice, la palabra propiciación en griego es hilasterión. La misma palabra está traducida en Hebreos 9:5 como el propiciatorio. El propiciatorio era el nombre que se dio a la tapa del arca del pacto. Y eso está en Éxodo 25 del 17 al 22. El significado del propiciatorio fue que en el día de la expiación, la sangre del macho cabrío era, oiga, derramada sobre el arca del pacto para aplacar la ira de Dios. Esto efectuaba la expiación de los pecados de Israel y purificaba el santuario. Entonces, oiga bien, pero esto se hacía ¿cuánto? Todos los años y una vez al año. ¿Por qué se hacía, oiga bien, una vez al año? Para que el hombre pudiera reconocer que no podía permanecer lejos de Dios. Y que de una u otra manera había que cumplir ¿con qué, hermanos? Con la ley. Entonces, era un poco parte de temor, oiga bien, de Dios, para que el hombre reaccionara y tuviera una mejor vida con respecto a la ley. Porque ¿qué pasa si no hubiera habido ley? Como lo dije hace un momento, entonces fueron a ver caballitos, ¿verdad? Todos los días, ay, hoy fallé, a degollar un animalito. Hoy hice esto, a degollar otro animalito. Entonces, oiga bien, la gente no hubiera entendido el mensaje de lo que significaba la propiciación o la expiación de los pecados. Entonces, oiga bien, Dios, a través de los sacrificios, quería que las personas entendieran, oiga bien, que había que someterse a la ley. ¿Y la ley para qué fue puesta? Para mostrarle al hombre el pecado que estaba cometiendo, porque él lo veía normal. Así como cuando los niños, oiga, ven normal pegarle a otro niño. Pero usted como padre debe de advertirle, a los niños no se les pega. Debes de ser cuidadoso. A las niñas no se les pega. Y el niño le dice, ¿y vos por qué le pegas a mi mamá? Ajá, ¿verdad? Entonces, el padre está advirtiendo al niño para que no cometa el error. Pues eso es lo que hacía el ¿qué? La ley en su momento. Algunos dicen que la palabra en Romanos 3:25 debe ser traducida como propiciatorio, alegando que lo que Pablo está enseñando es que Cristo es el lugar en el cual se hace expiación y propiciación por los pecados. Pero esta parece ser una exégesis demasiado literalista y forzada, porque Pablo aquí no hace referencia explícita a la ceremonia del día de expiación, sino que está haciendo ¿el qué? Una comparación. Porque recuérdese que ese sacrificio no puede estar arriba de Cristo. Por eso es que la ley no salvaba. ¿Qué había? Había perdón de pecado. Entonces, oiga, para los grandes héroes de la fe, ¿había salvación? Sí había salvación para los grandes héroes de la fe. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿En qué? En lo que Dios les había dado, que era la ley. Entonces, oiga bien, además de lo que se escribe en la Septuaginta, cuando esta palabra se usa para hablar de la tapa del arca del pacto, la palabra siempre lleva el artículo definido. Sin embargo, en Romanos 3:25, que es la palabra ligasterión, no lleva el artículo definido. Por lo tanto, la gran mayoría de exegetas evangélicos
oiga bien, se ciñen a la Reina Valera, oiga bien, y ocupan la palabra propiciación o sacrificio propiciatorio. Vamos a ir a primera de Juan 2:2, para que ahí veamos. Y dice primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, oiga bien, por eso es que Cristo es mi propiciación. Por eso Cristo es mi expiación y por eso Cristo es mi vicario. ¿Y qué es el vicario? Es el que lleva el pecado sobre sus hombros de toda la humanidad. Entonces, si no fuera así, ¿qué fuéramos nosotros? Desagradecidos. Viviéramos como quisiéramos. Y fuéramos tan sinvergüenza como muchos lo somos, oiga bien, que le vivimos pidiendo perdón al Señor por el mismo pecado todos los días. Es como decía un pastor, ese se llama sinvergüenzada. ¿Sabe por qué? Porque no estoy dejando que el Espíritu Santo me guíe a un renuevo. Y aquí hay una nota y dice, la gran mayoría de comentaristas liberales prefieren traducir la palabra ligasterión con el significado de expiación. La diferencia entre expiación y propiciación es que la segunda palabra incluye la idea de que hay una persona ofendida. En este caso, ¿quién es? Es Dios, cuya ira necesita ser aplacada por medio de un sacrificio. La palabra expiación simplemente denota la purificación o la limpieza en un acto ceremonial que el pecador requiere ante Dios. ¿Cuál era ese acto ceremonial? Que el sumo sacerdote entraba una vez al año y que el mismo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo celestial, tenía que hacer un sacrificio por él. ¿Sabe por qué? Porque el sumo sacerdote no podía entrar impuro. Por eso es que el sumo sacerdote entraba, oiga bien, con un lazo amarrado. Y al borde del manto que tenía campanitas. Entonces, cuando él iba caminando, sonaban las campanitas. En el momento que dejaban de sonar, y por eso es que también la ofrenda era mecida. En el momento que se quedaba en silencio, aunque yo no he encontrado en la Biblia ningún relato, pero dice que el sumo sacerdote moría y era alado, porque no estaba apto. Ahora, para entrar al lugar santísimo terrenal, ahora usted y yo tenemos paso libre al lugar santísimo celestial. ¿A través de quién? A través de Cristo. Por eso, oiga bien, por eso es que Cristo se entregó y murió por la humanidad. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, como dice en Romanos en el capítulo 1, está sobre las naciones. Y la ira de Dios es para toda la humanidad, que un día se va a desatar. Y oiga bien, y solo vamos a ser libres, ¿quiénes? Los que hemos creído a través de la fe en Cristo Jesús. También está la palabra sangre, que menciona el versículo número 25. Y dice, perdón, que aquí me movió. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque la vida de los animales, ¿a dónde estaba? En la sangre. Por eso es que debía de haber un sacrificio. En este caso, nuestra vida no está en la sangre, que es lo que creen los testigos de Jehová, y que por eso no pueden donarse sangre. No, ahora, nuestra vida ¿en quién está? Está en Cristo. Porque usted es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, oiga bien,
Dice, la propiciación está íntimamente relacionada con la sangre, porque fue la muerte de Cristo en la cruz que aplacó la ira de Dios contra el pecado del hombre. El énfasis sobre la sangre de Cristo en todo el Nuevo Testamento es demasiado obvio para necesitar mucha explicación. Será suficiente hacer referencia a los pasajes y vamos a ir a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Y dice la palabra, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual, oiga iglesia, Él ganó por su propia sangre. Entonces, oiga bien, la sangre representa el ¿qué? La misericordia absoluta de Dios sobre el ser humano. Por eso dije al inicio, si no fuera así, Cristo tuviera que bajar cada vez que usted y yo pequemos. Pero el sacrificio fue de una vez y para siempre. Porque no fue un hombre concebido en pecado, sino que fue obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo engendró carne, sino que lo engendró ¿quién? El Espíritu. Pero nació del vientre de una mujer. Sí, pero ¿quién dio la vida? La semilla. ¿Y la semilla quién es? El Padre. Entonces, oiga bien, por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve venir, ¿qué le dice a todos los que estaban ahí? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Pablo no escribió simplemente muerte? ¿Por qué habla específicamente de sangre? La respuesta sería que Pablo quiere traer a la mente de los lectores, como recuérdense que todos los lectores y los de ese momento de la iglesia primitiva, ¿de dónde venían? Venían de la ley, venían de la Torá. Y dice, a la mente de sus lectores todo el trasfondo del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en el cual la sangre de los animales sacrificados jugaban un rol muy importante. En el Antiguo Testamento leemos que la vida del animal radicaba en la sangre, y eso lo puede ver en Levíticos 17 del 11 al 14. Era por eso que el uso que se hacía de la sangre del animal sacrificado era sumamente importante dentro del rito de los sacrificios, oiga bien, en el Antiguo Testamento. En un sentido, la muerte del animal no era suficiente. La sangre tenía que ser aplicada al hombre que hacía el sacrificio en el altar, para que de esta manera su pecado sea propiciado. La ira de Dios caía sobre el animal, y la sangre era la demostración que el animal había perdido toda su vida. Entonces, el sumo sacerdote imponía manos sobre un macho cabrío, y ese se iba a perder al desierto, hasta que moría. Pero oiga bien, pero también se derramaba la sangre sobre el alabastro, ¿para qué? Para que Dios viera y se calmara la ira de Dios. Entonces, viene Pablo y le dice a la iglesia, no tenemos que volver a los ritos, no tenemos que volver a la circuncisión. Debemos de volver ¿a quién? A Cristo. Y por eso es que yo no concuerdo con aquellos cristianos, dije cristianos, que ahora dicen que son judíos. Y que ya se visten de negro y que andan con sacos, que se dejan crecer las patillas, se las encolochan aquí, se ponen el kipá. Y sabía que el kipá no existe. Eso no es parte de la vestimenta judía hasta hoy. Pero en el Antiguo Testamento no existía el kipá. Y ahí andan el resto de cristianos que dicen ahora, oiga bien, que son judíos, pero no se han ido a hacer la circuncisión.
porque deben de vivir bajo la ley. Y la ley dice, oiga bien, que el que se declaraba judía tenía que ser circuncidado, ¿o no? Ah, pero eso no me conviene, pastor. Yo solo quiero andar vestido como ellos. Y ahí andan con su leyendo la Torá, ¿verdad? Ahí andan. No, hermano. Si nosotros, el ser humano, lo único que necesita en el periodo de la gracia, ¿quién es? Es a Cristo. Solamente. Entonces, oiga bien, la ira del animal caía la ira de Dios caía sobre el animal. Vamos a Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y mire lo que dice aquí, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de ¿qué? De pecados. Entonces, oiga bien, para que Dios no vea al ser humano con ira, tiene que venir a los pies de Cristo. El hombre pecador apropia para sí mismo los beneficios de la propiciación a través de su fe en la sangre de Cristo. Esta fe incluye los siguientes elementos. Número 1, fe en que Cristo murió como sustituto. ¿Como sustituto de quién? De usted y de mí. Número 2, fe en que Cristo llevó y pagó por todas nuestras culpas. ¿O alguna vez Dios le ha reclamado? ¿Lo ha acusado Dios a usted? No. ¿Por qué? Porque cuando me ve a mí, ¿a quién ve? Ve a Cristo, hermano. Y número 3, fe en que la sangre de Cristo le quita todo pecado. ¿A quién? Al que cree. Por eso le decía yo, a la iglesia llegamos muchos, pero no todos somos creyentes. Porque el creyente es el que cree. Entonces, si yo creo en Cristo, nueva criatura soy. Y lo que yo era antes pasó. Éramos esclavos del pecado. Ahora ya no somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado. Entonces, oiga bien, también es por medio de la fe en su sangre que el hombre recibe los siguientes beneficios. El primer beneficio, la justificación. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Número 2, el perdón de los pecados, eso está en Efesios 1:7. La reconciliación y el acercamiento a Dios, Efesios 2:13. El acceso al lugar santísimo, Hebreos 10:19. Ahí sí vamos a ir a Hebreos 10:19. ¿Quién era el único que podía ingresar al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo, oiga, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, por eso es que usted y yo no necesitamos intercesores, intermediarios. No me acuerdo del año en que se inventaron a Jesús por María. Eso no es bíblico, hermano.
Eso no es bíblico. Que la Iglesia Católica fue la que difundió el Cristo, eso no está en las Escrituras. Cristo fundó la iglesia primitiva, la que se estableció ¿a dónde? En el primer concilio de Jerusalén, donde se estableció que el único que podía salvar al hombre, ¿quién era? Era Cristo. Lo demás a un emperador romano fue el que lo inventó. No me acuerdo, en el 300 en ficha, pues. Y no me acuerdo del nombre, pero ahí en la historia lo puede buscar. ¿Por qué? Porque el único que nos da acceso al lugar santísimo celestial es Cristo. Y la comunión con Dios y con los demás creyentes. Entonces, oiga bien, por medio de la fe en su sangre, recibimos esos beneficios. ¿Sabe por qué? Porque somos libres. Entonces, cuando usted viene delante de Dios, ¿a quién ve? A un justo. Y no me puedo vanagloriar de esa justicia, porque no es mía. ¿Es de quién? Es de Dios. Por eso oiga bien que yo no me puedo presentar delante de Dios con ínfula. Bueno, Señor, ¿y qué te pasa, pues? ¿No ves cómo estoy? ¿Y por qué no me ayudas? Yo no puedo presentarme delante de decir el Señor. ¿Cómo debo de presentarse? Con humildad y ruego. ¿Por qué? Porque Él es el que me amó. Él me ha hecho justo. Él me ha dado los beneficios, oiga bien, de la salvación. Entonces, oiga bien, ¿por qué Dios hizo la justificación? Esa fue la vindicación de Dios para el ser humano. La tercera cosa que Pablo nos va a decir acerca de la muerte redentora de Cristo es que ella sirvió para vindicar la justicia de Dios mismo. No tenemos la frase que Pablo repite en el versículo 25 y 26. Dice, para manifestar su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Quién fue su justicia? Cristo. Esa es la justicia de Dios. Este es un tema importante, pero poco enseñado o entendido dentro de la iglesia. Entonces, oiga bien, por eso es necesario que la iglesia entienda qué es la justicia de Dios para el ser humano. Porque el día que la iglesia empiece a entender lo que significa la justicia de Dios, vamos a ser menos pecadores. ¿Sabe por qué? Porque vamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Por eso, oiga bien, es que cuando usted le da un buen regalo a un niño, lo cuida. Porque valora lo que usted le ha entregado. ¿Cuántos cuando estábamos pequeños anhelamos un carro control remoto? ¿Ah? O un carro de metal. O la chica una Barbie. Allá pasaba peinando la Barbie, la niña, la hacía trencita y la limpiaba, ¿verdad? Y los hipotes, cuidadito con que otro le agarraba el carro. Y usted después de andarlo entierrando todo, llegaba y cuidaba el carrito, ¿va? Ah, pues así es la salvación. No es que la pierda, pero debo de cuidarla. Y cuidar la salvación, ¿qué es? Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. Pero aquel que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca ha sido salvo. Ha sido un militante de una iglesia. Mas no ha sido salvo. ¿Quién conoce eso? Solo la persona. Yo a usted no le... Mira, hermano, yo a usted creo que... no creo yo que usted sea salvo. No, yo no puedo. Y dice que Pablo usa 2 veces el verbo manifestar, el que su justicia. También es una salvación que da toda la gloria a Dios. Una de las consecuencias de la manera en que Dios salva a un pecador es que le quita al hombre todo sentido de vanagloria o jactancia. El orgullo o la jactancia es quizás el peor de los pecados del hombre. Los judíos se jactaban de tener la ley y los gentiles sus filosofías, que creen que
que lo pueden llevar a Dios o acercar a Dios. Es una salvación que demuestra que el Señor, oiga, es Dios de todo el mundo. ¿Por qué? Porque eres el creador de los cielos y de la tierra, hermano. Y la salvación es para todos, los que crean, los que quieran, los que se conviertan, los que sientan la necesidad de Dios, los que escuchen el mensaje de Dios para su vida y que solo Él puede redimirles y rescatarles ¿de qué? De la justa ira de Dios. Entonces cerramos diciendo, la humanidad necesita la justicia de Dios. ¿Para qué? Para ser ausente de la ira de Dios e ir a celebrar las bodas del Cordero a los cielos. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso a nuestro Dios amado. Padre Celestial, gracias porque nos permites cerrar, Señor, el capítulo número 3 de la carta a los Romanos, donde nos has dejado, Señor, enseñados de que no hay justo ni aún uno, y que todo ser humano necesita ser justificado ante el Padre por medio de ti. Ayúdanos a valorar la salvación. Señor, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, que podamos reflejar en nuestro caminar diario que hemos nacido de nuevo, que lo que antes hacíamos en la carne, hoy ya no lo hacemos, sino que hacemos las cosas que el Espíritu manda. Porque dice la Escritura que el que robaba no robe más, que el que tomaba no tome más, que el que injuriaba no injurie más, sino que muestre sus obras de arrepentimiento porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si usted en esta noche está acá o nos ve a través de esta transmisión y está ausente y es enemigo de Dios y está destituido de la gloria de Dios, hoy quiero invitarle a que abra las puertas de su corazón y le rinda su vida a Dios. Y que hoy a través de su sacrificio usted pueda recibir el mejor regalo llamado salvación y pueda recibir esa justificación, tener paz para con Dios y a través de Cristo poder ingresar al lugar santísimo celestial. Si quiere hacerlo, repita esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y hoy en señal de fe abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por haber salvado mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Si hizo esta oración con un corazón lleno de arrepentimiento, de fe para creer, oramos al Padre para que hoy su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida. Si tiene una Biblia en casa, habla del Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. El Verbo se hizo carne. Padre, oramos por estas personas para que puedan venir al convencimiento y que tu Espíritu Santo hoy sea la garantía que han nacido de nuevo, que los lleve a reflexionar, que los convierta de pecado y que los lleve a una santificación progresiva. Gracias por los milagros que nos diste en esta noche. Llévanos con bien y que el domingo podamos reunirnos para darte el honor y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Y recuérdese que sábado 20 a las 5 de la tarde hay Mujeres de Fe. Bendiciones para todos.